Yuki había perdido a sus padres en un accidente de auto, mientras él dormía en el asiento trasero. Sus padres, que iban adelante, chocaron directamente con un camión. La culpa fue enteramente del otro conductor, o de la empresa que lo obligó a trabajar más horas de lo permitido, o la que lo contrató en primer lugar. Sea como fuese, el mundo, la sociedad estaba mal, y ahora que había adquirido el poder, podría hacer algo. Yuki huía al este, cuando Footman cae al suelo. Frente a él había dos doncellas, una de cabello azul y la otra verde. Laplace comprendía perfectamente que estaban a otro nivel, así que no intentó nada. Frente a ellos apareció Guy Crimson. Yuki, aunque pareciera una locura, trató de atacarlos con todas sus fuerzas, pero no logró nada. Guy ni siquiera se movió. En cambio, él lanzó unas llamas dragónicas, que a pesar de evitar su daño, éstas consumían su oxígeno alrededor, no dejándolo respirar. Yuki rodaba en el piso tratando de apagar las llamas. Cuando se reincorporó, le preguntó por qué no lo había matado. Era demasiado fácil. Le señaló todas sus debilidades, que era un simple humano y lo estaba decepcionando. Yuki, en ese mismo instante, estaba trabajando con sus habilidades y tenía una pequeña evolución, que aún así era insignificante ante el poder de Guy. Yuki nuevamente se lanzó a golpearlo, y el resultado una y otra vez era el mismo, solo caía golpeado al piso. Laplace intentó llamar la atención de Guy para que pudieran escapar. Pero Yuki, a pesar de comprender, solo empezó a hablar con Guy. Este no quería matarlo, solo jugaba con él y no sabía por qué. Yuki se lo jugó todo al declarar abiertamente que iría por el Imperio del Este, que su objetivo era derrotar a León y Rimuru, y luego al propio Guy. Fue bastante descarado, y Guy aceptó esas palabras y se fue. Yuki al final no supo cuál era su objetivo. Como si su habilidad codicia lo poseyera, Yuki quería más poder, deseaba más poder, para poder hacerle frente a Guy y a cualquier rey demonio. Y escuchó la voz del mundo diciéndole: habilidad única codicia se ha convertido en habilidad definitiva Mamón, el señor de la avaricia. Terminó el intercambio musical y todos regresaron a sus dominios, pero León, Luminous y Rimuru acordaron encontrarse en Tempest para analizar todo lo sucedido. A los pocos días todos los involucrados se reunieron en la sala de conferencias. Partieron con Chloe diciendo que ya había superado el bucle gracias a Rimuru y Hinata. Veldora y Hinata dejaron su revancha para después. Y el Imperio no era una fuerza que se pudiera menospreciar. En los recuerdos de los bucles temporales de Cronoa había una derrota de un Veldora enloquecido ante el Imperio. Un nuevo enfrentamiento entre Guy y Milim. Luminous contra Dragul por la expansión del territorio. Todos estos eran recuerdos fragmentados de Cronoa. Rimuru no sabía si hablar de todo esto con Guy, ni cómo hacerlo. En ese momento, Luminous le explica a Rimuru que Guy era un árbitro, nombrado de esa manera por el mismo Beldanaba. Este título va más allá de los héroes o reyes demonio. Un árbitro vigila que el mundo no se encamine a la destrucción. Eso explicaba por qué en un futuro el enloquecido Veldora sería destruido por Guy. Mientras nadie enloqueciera, evitarían un enfrentamiento directo con él. Acordaron que León, al ser el más cercano con él, hablaría sobre el tema. Pero una presencia poderosa y sin signos de hostilidad se acercaba al salón.
Diablo atendió la puerta. «Hola. Lárgate». Todos en el salón quedaron de piedra ante esta acción. Gui gritó del otro lado que lo dejaran pasar. Tras la conmoción, Benimaru, Soei, Última y Carrera acudieron, pero Rimuru los echó diciendo que no había problema y todo estaba bajo control. León pregunta por qué Jaune está ahí. Lo mismo hace Luminous preguntando por Violet. Rimuru supuso que se referían a Última y Carrera. Gui estaba ahí exactamente por lo mismo. ¿Qué estaba haciendo juntando un grupo de progenitores y nombrándolos? Rimuru no tenía la menor idea que eran progenitores. Rafael no se lo explicó, ya que asumió que él lo sabía. Diablo empezó a contar la historia de cómo conoció a Rimuru a través de Chizu y se entrometió en aquella invocación para llegar a él. Rimuru pensó que si lo permitía nunca se callaría, así que le dijo a Diablo que fuera a buscar a Dino. Gui regañaba a Dino, él lo había enviado para vigilarme, y Dino solo permitió que nombrara a los progenitores. Dino apenas si se podía defender. Luego fue contra Rimuru, que cómo los había nombrado, que el equilibrio en el mundo, y seguía con el sermón. Beldora trató de defender a su amigo, pero pronto lo enviaron a callar. Rimuru le traspasó el problema a Diablo, que fue su idea y que Testarossa, Última y Carrera estaban bajo las órdenes de él. Un poco más calmado, Gui les explicó: Misery debía aniquilar el consejo, haciendo que la humanidad se unificara y recordaran la calamidad que era un rey demonio. Lo que lo impulsó esta vez fue el movimiento de Granbel, su ataque total a Luminous y lo que esto implicaba. Todo estaba yendo por un camino que no le gustaba, pero Rimuru arruinó todo. Testarossa no debía estar ahí. Diablo interviene, haciéndole ver a Gui que la forma de someter a la humanidad a través de la paz es mejor que hacerlo a través del terror. Aceptando este punto de vista, solo dice que cuando falle, él daría un paso al frente. Si te descuidas, Jaune utilizará magia nuclear y convertirá en cenizas Tempest. Violet en realidad es un ser malhumorado y de poco temperamento. León y Luminous le advertían. Rimuru pensaba que ese impulso por nombrar todo lo estaba metiendo en problemas. Más allá de que Diablo se encargara de esos 3 progenitores, eran su responsabilidad. Gui mencionó que se encontró con los arlequines y que solo le dio un correctivo a Yuki. Juntando lo que sabían todos los presentes, armaron un mapa de todos los movimientos que había hecho Yuki. Pensaban que se podía desarrollar una guerra con el Imperio. Duargon, el reino enano, podría haberse involucrado de alguna manera, así que advertirían a Gazelle. Aún quedaba el tema de Chloe. Rimuru le contó todo, omitiendo el tema de los viajes temporales. Gui señaló que era una heroína, y que cómo había llegado a eso. Sobre la marcha, los 3 se crearon una historia. No querían que Gui la viera como una amenaza y todos intentaban protegerla. De la nada, y sin que nadie pudiera hacer nada, Gui cruzó espadas con Chloe. Se estaban probando el uno al otro. Rafael no pudo responder inmediatamente, pero luego se dio cuenta. Esto se basaba en la nueva habilidad de Chloe. Podía controlar el tiempo. Por eso el sabelotodo de Rafael le costó comprender los cambios en la temporalidad, va más allá de sus conocimientos, pero trabajaría en ello. León y Luminous se enojaron contra Gui por lo sucedido, dejando en claro que serían sus enemigos si volviera a hacer algo como eso.
Terminó la reunión con un pequeño banquete y todos dirigiéndose a sus respectivos dominios. Chloe decidió quedarse en Tempest con sus compañeros. Aún así, León y Luminus le dejaron las puertas abiertas a sus reinos. Y cerramos un nuevo capítulo, con Gui sermoneando a Rimuru y Chloe controlando el tiempo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.